Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien hecho, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de día llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posador le dijo: cuida de él y lo que gaste de más yo te lo pagaré. Lleva a la vuelta. Pregunta Jesús: ¿cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Bien, es interesante que nosotros mismos no perdamos el hilo que vamos trayendo de todo lo que es este encuentro en el día de la vida, que es el día más importante para nosotros. Algunos pueden participar entre semana, pero en términos generales, nosotros viniendo el día en que tenemos la oportunidad de dar gracias porque tenemos parte de la gloria. Hay que entender que para tener parte de la gloria es que el Señor espera que nosotros hagamos el corazón para que, escuchándolo a Él, nos demos a la tarea de permitir que Él acompañe esta semana y que lo que hagamos nosotros deje prever que efectivamente asumimos la invitación que Él nos está haciendo a entender que el reino de Dios es una realidad solamente para aquel que se implica y aquel que lo construye desde su ámbito familiar, laboral y comunitario. Y por eso, para construirlo, miremos. La palabra de Dios tiene un contenido bien claro: la necesidad de tener vida. Indiscutiblemente en la vida nosotros siempre tenemos esa referencia: queremos tener vida y vida eterna. ¿Quién de nosotros no querría, si este fuera el final de su cuarto de hora, que su destino estuviera en las manos de Dios todos? Por eso nosotros tenemos que mirar a la luz de esta reflexión muy personal nuestra, que yo quiero tener la vida de Dios, participar de la gloria de Él. Que efectivamente nosotros, para lograrlo, tenemos muchos valores que tenemos que poner en juego si queremos ser felices y si queremos hacer un mundo feliz mientras dure este peregrinaje, para que haciendo ese mundo feliz tengamos parte en ese mundo feliz de Dios cuando llegue el momento. ¿Qué he de hacer yo para tener esa vida feliz? Por eso el Evangelio de hoy, en esta magnífica parábola del buen samaritano, resume todo el Evangelio, mis queridos hermanos. Además nos pone de relieve que el amor, la compasión, la generosidad, el desinterés y la misericordia hacia el necesitado son valores humanos que tienen que formar parte de nosotros como seguidores de Jesús y también de todas las personas y los ambientes. Por eso hay alguien, Jesús de Nazaret,
que vivió de manera plena estos valores y por eso fue cabeza de este cuerpo que es la iglesia, como lo decíamos nosotros hoy en esa segunda lectura. Y por eso esta iglesia a la que pertenecemos nosotros por el bautismo debe ser hoy el referente de esos valores. Una iglesia que, ¿por qué no decir en esos términos, sea samaritana? Lo tenemos que decir en este domingo, pero estos valores, por ser humanos, son también patrimonio de todos. Y hay que cada uno de nosotros mire cómo hay una serie de peligros en relación con lo que nos concierne a nosotros si no estamos dispuestos a trascender, ayudados por todo este cúmulo de gracia y de bendición que el Señor nos ofrece a través de su palabra. Porque una de las enseñanzas de la palabra de Dios, sobre todo el Evangelio, es el peligro de anular con las leyes religiosas los valores humanos más esenciales. Cuidado con ello, porque eso es ir un poquito y recordar aquí las famosas palabras del mismo Señor y que de pronto llegan con más fuerza en la Cuaresma cuando se nos dice: este pueblo que me honra con los labios, pero que su corazón está totalmente alejado de mí. Por eso el samaritano tal vez es suspenso en el cumplimiento de las leyes religiosas, pero es sobresaliente en los valores humanos. Porque el samaritano, bien lo sabemos nosotros, por esa formación nuestra, no forma parte del pueblo elegido. Es alguien quien se tiene totalmente aparte. Ellos siempre tienen ese factor que divide, porque ellos no consideran a Jerusalén como el lugar que aglutina, sino ellos tienen un monte muy distante en el que dicen ellos: ese es el lugar donde le rendimos culto a Dios. Y ese tipo de divisiones nunca se logró limar entre ellos, y por eso el samaritano era considerado el que no formaba parte del pueblo elegido. Sin embargo, su comportamiento deja entrever que está haciendo más la voluntad de Dios que aquel que dice adorar a Dios en espíritu y verdad en Jerusalén. Por eso los papeles del sacerdote, del levita y del samaritano se pueden repetir en nuestras comunidades cristianas hoy, y por eso nosotros tenemos que ser como iglesia, ser samaritanos, todos ser samaritanos, nuestras familias ser samaritanas, nuestras comunidades. Por eso una iglesia no samaritana sería una iglesia muy cuidadosa, por una buena teoría religiosa y muy amante del culto de pronto, pero que cuando en la vida se presentan situaciones humanas comprometidas, da un rodeo, se refugia en el templo e ignora la compasión. Esto no tiene sentido, porque vamos totalmente al margen de lo que debe ser el camino para la vida. Y por eso cuando nosotros traemos a colación situaciones, personas, es porque nosotros tenemos que ser iglesia samaritana. Nosotros tenemos que estar respirando la gran responsabilidad espiritual de los que necesitan, de los que están sufriendo. Nosotros tenemos que hacerlo. Y por eso es tan importante que recordemos que puede haber personas que no militan en ninguna religión y son espléndidos en valores humanos, y todo esto es para que nosotros aprendamos. Por eso es que el Papa Francisco, mis queridos hermanos, habla con frecuencia de la necesidad de superar este desfase, poniendo por delante siempre la misericordia y la compasión. Siempre es importante que un católico coloque la misericordia y la compasión, que esté atento a sus hermanos, que esté dispuesto a entender que todos vamos de camino. ¿Quién no va de camino? Todos vamos de camino. Yo soy peregrino, tú eres peregrino, todos somos peregrinos, vamos de camino. ¿Y cuál es nuestra aspiración? Como Jesús nos llegar a Jerusalén. Ahí es donde va a entregar su vida. Nosotros vamos hacia esa Jerusalén también, para que con Cristo entreguemos nuestra propia vida y crucifiquemos ese pecado. Y por eso, como vamos todos de camino, nos tenemos que hacer solidarios entre nosotros mismos. Ese es el espíritu que el Señor espera que manejemos. Precisamente lo que es el buen samaritano. Jesús es el buen samaritano, y Jesús no solamente habla, sino que hace, actúa. Y si hay algo que se repite en los evangelios, son la cantidad de gestos en los que obra desde unas entrañas conmovidas por parte precisamente del Señor. Él nunca estuvo, y lo dice una de las plegarias eucarísticas, Él nunca fue
indiferente ante el sufrimiento humano. Su palabra, su actitud estuvieron siempre dirigidas a que todos aquellos, en especial los que más sufren, leyeran a través de su compromiso, su vida, esa presencia del amor de Dios que acompaña. Es compasivo como el Padre es compasivo. Respira una compasión en los encuentros de oración ante el Padre y vuelca esa compasión a lo largo del día. Y por eso es que nosotros decimos la oración es fundamental, y se lo fue para él, porque a partir de la oración encontró una identidad con ese amor de Dios, con esa misión que el Padre le estaba encargando. Nosotros también aprendamos a que en la oración es como vamos encontrando identidad con ese Jesús, con ese Padre del cielo también, que quiere que nosotros vivamos ese amor que ellos nos brindan en la oración y lo estemos proyectando a través de la compasión, a través de esos momentos en relación con nuestros hermanos. Por eso, en algunos momentos esa compasión es tan fuerte que se vuelve indignación con los causantes del sufrimiento, en su mayoría líderes religiosos. Se vuelve siempre así, algo que indigna. ¿Por qué Jesús? A veces nosotros mismos nos preguntamos, pero no es como contradictorio que él que habla de la paz y en un momento dado coja y agreda de esa manera diciendo: ustedes hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados. ¿No será que se puso bravo, se salió o se dejó sacar? No, es que lo más indignante que puede haber para Jesús es estar frente a los causantes del sufrimiento en ese papel que están jugando. Y por eso les habla con tanta claridad, con tanta vehemencia, a nosotros también, porque nosotros tenemos la gran ventaja de instruirnos desde la voluntad de Dios aquí. Por eso nuestra actitud muchas veces no es por ignorancia, sino es precisamente porque nosotros omitimos cumplir con esta palabra. Por eso es nuestro pecado, y por eso para nosotros también tendría que ir un poco esa actitud que Jesús muestra de indignación. Por eso terminará su vida como la terminó, porque se convirtió en piedra en el zapato para aquellos que no querían cambiar y que querían seguir en esa actitud, pensando en sus hermanos y desconociendo sus sufrimientos, y por eso él no quiso, y por eso mismo así terminó. Acordémonos que hay un personaje que es bien especial, que en su momento fue bastante controvertido, un obispo brasileño, el del Cámara. Él decía: cuando alimenté a los pobres me llamaron santo, pero cuando pregunté por qué hay gente pobre me llamaron comunista. Es así. Cuando uno se involucra, comienza a suscitarse el fenómeno de aquellos que no se quieren desinstalar y se convierten precisamente en detractores, porque mientras que sigamos la misma situación y vayamos en la misma barca, con la misma indiferencia, todo está bien, no nos importa, desde que nosotros estemos vivos de mano, no, pero cuando nos preocupemos ya de una manera clara por digámoslo así, desinstalar a unos para que entiendan que aquello que Dios les ha dado es una oportunidad de construir algo mucho más equitativo, comienza ahí a darse esa situación del que maneje, pues cada uno tira por su lado y en momentos es duro porque no se logra que los que tienen más ayuden a mirar la situación con más equidad. Recordemos también, en medio de todos, en el buen sentido, en la vida cristiana de ellos ante todo, porque no hay que quitar tampoco que en algunos casos estos personajes utilicen de cierta manera como un poco política, pero sin embargo nosotros, como vamos al meollo del Evangelio, acordémonos de Oscar Romero también, que padeció por ser samaritano, por preocuparse de aquellos que estaban sufriendo, y se repite la vida de Jesús en los samaritanos de hoy día, pero como dice la palabra de Jesús, Él no deja de ser para nosotros el que va adelante, porque la imagen del Dios invisible en la cabeza de la iglesia es el primero de todo, y por eso espera que nosotros también entendamos que para ganar y tener la vida eterna ya sabemos que tenemos que hacer. Por eso el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. El que quiera tener parte conmigo, recuerde
que lo que tiene que hacer es precisamente renunciar a sí mismo, a sus egoísmos, intereses, desinstalarse y comenzar a permitir que esta palabra, la Eucaristía, su oración, la ayuden a tener un corazón mucho más parecido al corazón misericordioso del Señor. Él no deja de ser nuestro líder, nuestro digámoslo así, nuestra persona, digamos, más especial, y tenemos la suerte de hacer su memoria cada domingo en la Eucaristía, identificarnos con Él, compartiendo su espíritu samaritano, y que en esta semana nunca dejemos de lado que de pronto en el camino de nosotros alguien va a estar sufriendo porque las circunstancias lo tumbaron, lo dejaron medio muerto, y es para nosotros una oportunidad de ver en esta persona la presencia del Señor, que nos invita a que como Él seamos misericordiosos. Amén.